Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos en el segundo encuentro del podcast Rotas Cadenas. Nos encontramos con el señor Ignacio, el señor Joel, el señor Damián y el que les habla, Joaquín. Bueno, estamos reunidos pensando en cuál sería el título para este segundo encuentro. Y lo titulamos Fanatismos y Personalismos. Y bueno, y pensando en una frase que traté, escribí hace un rato. El mesianismo como ancla para el avance del liderazgo. O algo así. Así que bueno, por ahí, ¿qué piensan, gente? ¿Cómo ven a Argentina? ¿Ven algún tipo de chip implantado en la gente sobre la cuestión de perseguir siempre al Mesías? Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que siempre hay esa necesidad en la gente de encontrar a alguien a quien seguir, en vez de por ahí uno hacer lo que uno piensa. Como que estamos constantemente esperando que venga alguien a hacer las cosas por nosotros. Es muy común desde la política, algunos que hace poco o hace mucho están participando, comienzan a verlo. Desde afuera de la política por ahí no se nota, pero es impresionante la gente como deja a un lado básicamente su propio razonamiento por seguir las ideas al pie de la letra de ese supuesto líder. Y bueno, por ahí se ve como parte del gran problema en la sociedad que tenemos. Cómo construir y cómo ponderar al individuo, sus decisiones y su propio desarrollo cuando la misma gente de alguna forma se aglomera y cede hacia ese pensamiento único generado por ese X líder o Mesías. No sé, Joel, vos me habías contado a mí y a los chicos que tenías algún material que trajiste sobre eso. Sí, básicamente estuve estudiando un poco el tema para poder charlar acerca del mesianismo y los personalismos. Y es muy difícil estudiarlo desde el individuo. Hay que estudiarlo más que nada desde la comunidad, porque desde tiempos ancestrales el ser humano siempre fue una especie gregaria. Es decir, que el ser humano necesita vivir en comunidad, así que sería absurdo trasladarlo al individuo este pensamiento tan, colectivista, porque para que exista un mesianismo tiene que haber un colectivismo, tiene que haber un grupo de personas apuntando hacia tal persona. Entonces, porque yo como individuo, si no tengo otras personas que me sigan en mi pensamiento, es muy difícil yo quedarme en ese pensamiento. Generalmente, como nosotros, como dije en un principio, somos una especie gregaria, nosotros necesitamos adaptarnos a ciertos movimientos para formar parte de la comunidad, porque el ser humano en sí no es capaz de vivir solo. Y lo hemos visto en muchas películas y en muchos experimentos sociales, que cuando un ser humano se lo aísla, se vuelve loco, porque necesita sí o sí de la comunidad. Entonces, en esta necesidad del ser humano de vivir en la comunidad, se adaptó a ciertos grupos para poder vivir. Y a veces este fanatismo, esta necesidad de vivir en comunidad nos lleva a adoptar ciertos cultos, si se quiere decir, hacia una idea o hacia personas. El podcast de hoy más que nada va orientado hacia seguir ciegamente a una persona. Desde un punto de vista político podríamos hablar de artistas, podríamos hablar de religiones, podríamos hablar de todo, pero hoy específicamente nos queremos centrar en todo lo que es política. Sabemos que alrededor de la historia siempre ha habido muchas personas con mucha influencia social y política que han hecho que muchos lo siguieran. Tenemos el ejemplo, un mal ejemplo, ¿no? El ejemplo de Hitler, como él simplemente con su oratoria, su increíble oratoria, tenemos que admitirlo, ha hecho que mucha gente lo siga, se fanatice por él y en ese sentimiento de comunidad pelear por algo que sabemos que estaba mal. Lo podemos ver también con Mussolini, lo podemos ver también con el ruso, nunca me acuerdo el nombre, Stalin.
gente siguiendo ciegamente a un líder para poder llegar a algo, pero al final de cuentas se convierte todo en un culto al humano, en un culto a las ideas vacías de un individuo que las tomó de otro, porque ninguno tiene ideas originales, por así decirlo. Entonces, acá en Argentina se puede ver, por ejemplo, con la gente de la Cámpora. Vos vas a una entrevista cuando están ahí cortando la calle en el Obelisco y vos les preguntás por qué estás acá. ¿Y cuánto te saben contestar exactamente por qué están ahí? Pocos. No, pero más allá inclusive de la gente que conocemos, al menos acá en Argentina, inclusive en todo el mundo, se conoce sobre el peronismo, por ejemplo, que es literal, Perón fue una persona, por las dudas, para los que nos escuchen de otro lado. Más allá de esa gente que es como abiertamente personalista, vamos a decir, y sin ningún reparo con respecto a eso, la sociedad argentina en general es personalista, porque el otro día escuchaba, por ejemplo, yo me decía a una persona, yo soy radical, pero de la rama, no sé, alfonsinista, ¿viste? Y bueno, y todo como que nos medimos así acá, políticamente al menos, por relación con una persona. Claro, no es como yo sigo a... Claro, es como, qué locura, qué clase, es casi como una religión, como decís, o una secta inclusive, en algunos casos. Claro, en vez de decir, no, bueno, yo pienso esto, ¿viste? La cuestión, cuando se dice de que somos una sociedad gregaria, tenemos estas cuestiones ya como parte de nuestra supervivencia desde los tiempos. La cuestión es que hoy en día, se supone, la sociedad está súper educada a un nivel, bueno, grosero al lado de 100, 200 años atrás. ¿Cómo nos vamos al extremo de seguir un líder y no volver sobre nuestros pasos, digamos, en la decisión esa, y todo el tiempo estar repensando de forma crítica, a ver, esto es lo que me está queriendo transmitir o me está queriendo comunicar, ¿es así? ¿Es correcto? O sea, es como que perdemos todo instrumental de juicio y cerramos los ojos y vamos derecho por donde nos dicen y fin de la historia. Esa es la cuestión, que por lo menos se nota mucho. Tal vez no es de golpe, pero se empieza a dar progresivamente. Un día se lo empieza a nombrar mucho, otro día se le empieza a nombrar mucho a ese líder y a sus ideas, que son ideas que simpatizan con algunos pensadores o algunas obras, pero llega un momento donde se desconecta y solamente queda la figura, lo que esa figura a lo sumo comunica, y es como que el resto queda totalmente desenganchado, y la persona, el seguidor, el que digamos se supone, así sea en el caso de la política, un militante, deja de perseguir valores o digamos esos autores que llenan de contenido a ese líder, para solamente interesarse en el ahora y en lo que opina esa persona que está ahí, supuestamente ahora en un altar. No sé qué más quieren agregar sobre eso, qué es lo que ven ustedes, qué interpretan ustedes cuando ven ese proceso de mesianismo en la gente. Sí, yo lo veo también eso que decís vos de hay un punto de inflexión en el que se olvida la gente de las ideas y pasa solamente a la persona, ¿viste? También es como dice Joel, medio como una cuestión natural del ser humano, ¿viste? De seguir por ahí a la masa, y si la masa sigue a este ente, porque puede ser una persona, puede ser lo que sea, y la gente lo hace por naturaleza. Pero yo creo que como vos decís, la racionalidad debería ayudarnos a interpretar cuáles son los
las consecuencias de hacer eso, ¿viste? ¿Y cuáles son las consecuencias de dejar justamente valores o ideas de lado? Es como que, qué sé yo, vos hacés lo que a vos te parece correcto en la vida en general, vamos a decir, ¿no? Que esos valores que vos traes, puede ser que se los atribuyas a tu crianza, a tu experiencia de vida, lo que sea. Pero cuando te volvés seguidor de X, si ese X dice es por acá, puede ser que vos dejes esos valores que vos tenías, que se te generaron propios, por lo que dice ese ente, vamos a decir. Y es ahí cuando hay que hacer la autoevaluación de decir, pero pará, ¿estoy haciendo yo lo que a mí me parece correcto? Y yo creo que también esto del mesianismo y del seguir a la masa y el de seguir a un líder, no es culpa tanto del líder, ni de las ideas del líder, sino de la persona que quiere seguir a este líder, porque todo esto nace desde la falta de, no me sale el término, la falta de autoestima de las personas. ¿Se dieron cuenta de esto? Porque cuando una persona menos autoestima tiene, menos confía en su propia conciencia, menos confía en sus propios pensamientos, y como tiene baja autoestima y como cree que todo lo que él hace está mal, busca seguir a alguien y encontrar en ese alguien la validación que esa persona no encuentra en sí misma. Y esto hace que esta persona se convierta, por así decirlo, en una oveja. Y aquellas personas que quizás tenemos un poquito más de autoestima, nos convertimos en los disidentes de ese movimiento, en los disidentes de estos movimientos políticos de izquierda que se han levantado en estos últimos años, como el feminismo, como el movimiento LGBT, como el ecologismo y todas estas cosas. Y como nosotros estamos de acuerdo con nuestras propias ideas, y nosotros incluso consideramos que nuestras ideas son las más razonables, porque creemos que lo que pensamos está bien, porque no me gusta ser arrogante, pero está bien, se nos cataloga como disidente. Y si ustedes se dan cuenta, siempre las masas fanáticas intentan de alguna manera patologizar la disidencia. Si no estás de acuerdo con el gran movimiento LGBT, sos un homofóbico. Si no estás de acuerdo con el gran movimiento kirchnerista, peronista o como le quieran decir, sos un odiador. Si no estás de acuerdo con el movimiento feminista, etcétera, 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 sos un machista heteropatriarcal. La gente fanática de estos movimientos sociales, políticos, siempre ha intentado ridiculizar a todos aquellos que quizás tenemos un poco más de autoestima, como para decir, estas son mis ideas, y plantearnos a defenderlas, y no ir como ciegos y, ¿cómo se dice?, idiotas útiles detrás de un movimiento generado solamente para captar votos, para acumular poder. O sea que más o menos el movimiento de un individuo sería el individuo y sus pensamientos, el individuo observando a ese otro individuo, ente o agrupación, luego el individuo ingresando o haciéndose parte de esa masa que de alguna manera se encuentra adorando a ese líder, y ese mismo individuo dejando automáticamente de lado su razonamiento, y como último paso en el acto, poniéndose en contra de aquellos que, como decía vos, Joel, prefieren no unirse a esa masa y que se quedan con su crítica, con su pensamiento, con sus decisiones intactas. Y claro, le ponen nombres, como decís vos, le ponen un seudónimo, le ponen como para de alguna forma marcarlos, digamos. La cuestión es cuánto de eso es racional y cuánto de eso es instintivo.
Yo por ahí ¿cómo decirlo? Cuando la metáfora se podría decir que se me ocurre cuando veo ese tipo de cosas es, vos tenés una selva, digamos. Una selva y hay varios caminos ya marcados. Y vos ves que la gente se empieza a meter en la selva y va por X camino. ¿Qué pasa? El actuar racional, digamos, en ese momento es, vos querés cruzar esa selva. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter entre las plantas, digamos, y vas a ir en la línea recta que vos creés que es la correcta? ¿O por ahí te vas a meter por uno de los caminos? Y vas a seguir a otro grupo de gente que se mete por ese camino. Vos ves varios grupos de gente que se meten por caminos diferentes. La cuestión es, puede ser que en algún punto digas, pará, yo estoy viendo que la gente no está saliendo del otro lado, o no está saliendo del lado que yo quiero salir. ¿Viste? Capaz que me conviene en algún punto meterme por las plantas. El ejemplo que acabas de dar está buenísimo, en parte porque va a ese detalle que yo había tratado de mencionar hace un ratito. Claro, es parte de nuestra naturaleza como personas crear ese instinto o creer o seguir ese instinto, pero también esos caminos que nombrás vos, Ignacio, tal vez al kilómetro o a los 2 kilómetros empieza a tener obstáculos, empieza a tener, no sé, un pantano, empieza a tener animales ultra peligrosos y de alguna forma se te empiezan a encender alarmas y decir, bueno, me conviene volver y tomar un propio camino o uno distinto o seguir, pero por lo menos de alguna forma parar a pensar y decir, bueno, decidir. En este caso estamos hablando de personas que ya encuentran la comodidad en el camino. Ahí está. Ese es el tema. En que a pesar de ver que no es el camino que en un principio le hubiera gustado estar, vamos a decir, se quedan ahí porque ya no quieren cambiar de camino, vamos a decir. Encuentran la comodidad en el camino y en la gente que ya conoció en el camino. Y bueno, está todo basado por ahí en menos en más cosas instintivas que racionalidad. En miedos, ¿viste? Esas otras. La gente actúa muchas veces por miedo. Miedo a perder. O miedo también a... Tal vez hay mucha gente que se termina dando cuenta, pero no quiere justamente dar a conocer que se equivocó. Esa es otra. Hay mucha gente que... Ego. No sé si es ego, sí, pero... está en el error, convive en el error, pero de alguna forma la cosa sigue y así cuando un tercero se lo indica, esa persona, en vez de tomar esa opinión y de alguna forma razonarlo, ¿cómo se dice? Bueno, internalizarlo, se pone a la defensiva y ataca contra esa opinión. Suele pasar. Porque no quiere salir de ese esquema y de esa comodidad, si se quiere, ¿no? O sea que es bastante complejo el tema de... No, pero esa sensación, viste, como de salir en defensa de cuando vos sentís que te están atacando algo que vos creés, vamos a decir. Yo creo que es bastante inherente, digamos, al humano. La cuestión es esa, racionalizarlo. Lo mismo que estamos hablando, dejar de actuar tanto por instinto, ¿viste? O por miedo, lo que sea, cuestiones emocionales, vamos a decir, y pararse y pensar un poco, ¿viste? Cuestionar. Esto también se puede ver en la alegoría de la caverna. No sé cuánto la escucharon. Yo escuché, sí, pero mencionala a Joel. Está interesante porque es un planteo bastante parecido al que estábamos haciendo ahora. Dice que unas personas desde su nacimiento estaban encadenadas en una caverna y lo único que podían ver era una pared. Y unas personas de atrás con fuego hacían sombras
Y la gente veía esas sombras y pensaban que eso era lo normal porque crecieron acostumbradas a ver eso. Uno logra liberarse de esas cadenas, cuando mira para atrás, ve el fuego como que se encandila, pero él decide seguir adelante, sale afuera y ve las estrellas, ve las nubes, ve la luna, ve el pasto, ve todo, vuelve adentro e intenta decirle a esas personas, esta no es la realidad está allá afuera, y estas personas, por miedo a emprender el viaje, no quieren ir, otras porque pensaron que que está afuera ahora está loco porque le hizo mal el viaje. Incluso hay otras que intentaron matarlo porque atentaba contra la comodidad de estas personas que vivieron siempre encadenadas. Y esto es más o menos parecido porque a veces somos pocos los que nos damos cuenta de la realidad, los que nos damos cuenta que esto que está pasando es un fanatismo, que nos quieren tener cegados, encadenados a una idea presuntamente correcta que es aceptada por la mayoría. Y cuando nosotros venimos y queremos plantear algo diferente, para esta gente no salir de su comodidad, no salir del fanatismo, lo que hacen es te insultan, te dicen que estás loco, te dicen que te hizo mal juntarte con tal o cual persona. ¿Por qué? Porque viven presos en su comodidad. Hay una frase que se llama estancado en el estanque. Cuando llegan a un lugar cómodo, se quedan ahí, se quedan en el estanque sin darse cuenta que más allá hay un río. Sin darse cuenta que más allá puede haber cosas mejores, pero como estamos cómodos, como estamos fanatizados, como nos dan lo que necesitamos y como desde chico pensamos esto tiene que estar bien. Si uno ve a los chicos cuando están en la calle, uno les pregunta si son peronistas. Sí, soy peronista. Pero vos tenés 14, 15 años, 16, 17 años. No, pero desde chiquita mis padres me enseñaron que el peronismo está bien. ¿Y nunca te planteaste otra idea? Y no, porque es para quilombo en casa, o no, porque es lo que conozco, es con lo que viví toda mi vida. Entonces, les cuesta plantearse eso porque es como un dogma, y sería como salir de la comodidad, salir de la zona de confort, de ir a explorar nuevas cosas, y eso es lo que generalmente incomoda a la gente, eso es lo que generalmente hace que esta sociedad no pueda avanzar, porque estamos acostumbrados a siempre lo mismo, que cuando nos traen algo diferente, algo, por así decirlo, revolucionario, nosotros pensamos automáticamente que es malo. Sí, aparte ese ejemplo que vos das está bueno también porque el chico ese, salir implicaría justamente enfrentarse a su círculo social, vamos a decir. ¿Sí? Y implicaría quedarse solo. Tiene un doble trabajo. Y eso tiene un miedo inherente, ¿m? Que evita que vos actúes. Ahí tenés. O sea, un poco también como para ponerlo en defensa de las personas que de alguna manera están fanatizados o vienen con el rally de la familia, de las generaciones, y con mensajes ya como implantados de alguna manera desde la infancia en adelante. Pero sí, está esta cuestión de que llega el momento que, poniendo como ejemplo a la película Matrix, llega el momento donde aparece la pastillita roja y la pastillita azul. La pastillita roja te va a dar ese nuevo punto de vista, pero te va a generar esa incomodidad y estos problemas que estamos mencionando. Y la pastillita azul te va a hacer seguir como venís y acá nunca pasó nada y todo bien. Claro, ves que esa no es, sos consciente de que esta no es la realidad, sin embargo igual la elegís. Es así. Okay, y bueno, y eso pasa, así como decís, es increíble, pero pasa de una manera. Pero viste que o sea, se puede pensar que sí, el 100% de la realidad es la responsabilidad es de la persona, pero esa persona, al momento de dar el paso, en cualquier decisión así de pensar o repensar algo, también se pone a pensar, como decías vos, Ignacio, en el ambiente, en su círculo social, en su familia, sus amigos, que todos de alguna manera están justamente pensando de una manera similar sobre esa cuestión X, o tomando en cuenta, bueno, lo que veníamos hablando del culto al personalismo y al mesianismo, o sea, todos pensando, endiosando a tal persona
y uno queriendo como despegarse, pero como que esa persona el solo hecho de tener que pensar en los futuros conflictos que se vienen en cuestiones de discusiones, la misma gente te aparta. Es más, uno mismo por ahí se termina apartando. Bueno, a mí personalmente me pasó sobre unas cuestiones, de ideas, que de alguna forma se termina uno alejando de toda la gente, y la misma gente te aleja porque, claro, constantemente estás llevando un modo de expresarte o un mensaje diferente, les hace ruido a sus creencias y les genera un malestar a esas personas. De alguna forma vos le estás intentando todo el tiempo mover el piso y, bueno, nada. Entonces, la persona, antes de moverse y generar ese cambio de rumbo, tiene todas esas cuestiones también. O sea, un poco pensándolo en defensa del que entra en ese círculo de fanatismo. Yo más que en defensa diría en entender de dónde viene. De cualquier manera, hay que entender también que es destructivo. Destructivo para el individuo, porque en realidad no está viviendo feliz, está viviendo complacientemente. Y aparte para los que lo rodean también. A pesar de que los que lo rodean, ponele que sí crean en eso y sí vivan según sus creencias, de cualquier manera ven que esa persona no está del todo bien. ¿Entendés? Y vos, digamos, esto es una cuestión también natural del humano, querés que tu vecino esté bien, porque que él esté bien te va a asegurar que vos también puedas llegar a estar bien. O tu familia, vamos a decir. El humano necesita que su entorno esté bien para uno estar bien. Por eso somos solidarios. La cuestión es cómo se cura, ¿no? Y yo creo que justamente es hacer uno lo que uno considere que es correcto, a pesar del miedo, a pesar de todas estas cosas que... Y ya te digo, si eso implica que te separás del círculo de gente actual, de cualquier manera, tarde o temprano te vas a encontrar con gente siguiendo el camino que vos consideras correcto, con gente que pensó lo mismo que vos. O similar, y dijo, pero es por acá capaz. Emprendió ese trayecto, digamos. Y ahí es cuando terminás por ahí viviendo a pleno, porque vivís según lo que vos querés. Y no influenciado por lo que te dicen, o el miedo, o lo que le quieras llamar. Y ahora les tiro una, que a ver qué opinan. Es imposible no estar influenciados. Constantemente estamos influenciados. En general. O sea, tampoco es que nos abstraemos 100% de todo, porque justamente es como hablaba Joel. Sería como una cárcel, pero con las puertas abiertas y estar completamente aislados. Y tampoco nos generaría ningún tipo de crecimiento personal, o sea, pero llegado a ese punto, constantemente, de alguna u otra manera, el día a día, la vida en general, es un cúmulo de información. Llega información y eso te influencia claramente. Ni siquiera un náufrago no va a estar influenciado, porque ponele que está en una isla y se largó a llover, a tener que poner refugio, ¿me entendés? O sea, tener una influencia ahí externa que te está haciendo cambiar tu rumbo. Ponele que estaba buscando comida y no, ahora se largó a llover, tenés que buscar techo. Pero lo bueno de la libertad es que uno decide por qué se deja influenciar y no recibe la influencia, vamos a decir, impuesta. No es que agarra a alguien y viene y te dice, bueno, vos tenés que hacer esto y lo tenés que hacer. No, yo en mi libertad decido quién o qué me influencia. A mí nadie me lo impone. Lo que pasa es que el ser humano no es un ser trascendente, porque la única manera de que nosotros podamos vivir sin ningún tipo de influencia es ser Dios. Básicamente es imposible vivir sin influencia, porque por nuestra naturaleza no podemos vivir 100% solos, y porque nos volveríamos locos.
Y vivir en sociedad a veces requiere que haya cierto tipo de influencia. Claro. Es que por ahí eso es lo que yo iba. Es imposible no... o sea, justamente el error viene cuando vos decís cierro ciertas influencias. Eso justamente es lo que es imposible. Y cuando se busca eso se generan cosas como el fanatismo, por ejemplo. Uno lo que tiene que hacer es admitir toda la información que entra y luego lo que vos podés controlar es tu accionar según esa información que entró. Cuando vos decís, no, de acá yo me empiezo de acá me cierro, ¿viste? Y no dejo que ingrese, es cuando te empezás a sesgar en tu posible análisis. Lo ideal sería que ingrese toda la información posible y vos decidas cómo actuar según eso. Claro. Entonces, la cuestión está en los extremos. O sea, extremo 1, seguir al líder ante todo y dejar de ser nosotros mismos, digamos, por unirnos a la masa, como quien dice. Y después el otro extremo de negar ciertas informaciones o puntos de vista y tratar de cerrarnos en nosotros mismos, en lo que nos parece y nada, quedamos ahí. O sea, Nos volvemos locos. nos volvemos prácticamente y sí. Nos volvemos Sí. locos. O sea, a mí siempre me gusta tirar por ahí en todos mis discursos alguna referencia bíblica. Y una frase de San Pablo me gusta mucho para como ir cerrando. Él decía, analizar todo y retener lo bueno. O sea, analizo todas las posturas que se me presentan y retengo lo mejor de cada una. Porque yo no me puedo cerrar 100% a las ideas de derecha, tampoco me puedo cerrar 100% a las ideas de izquierda, tampoco me puedo cerrar 100% a las ideas de centro, vamos a decir. Yo tengo que estar abiertos a todas, analizar todo y retener lo bueno. Así que yo pienso que nosotros como seres libres tendríamos que tomar ese consejo. Deberíamos dejar de seguir ciegamente a alguien porque los seres humanos son falibles, son corruptibles y no tenemos que dejarnos influenciar por nadie que venga y diga yo soy 100% bueno, porque a veces por estas conductas terminamos siguiendo a alguien ciegamente, esta persona se desvía y nosotros nos desviamos junto con ella. Y esto lamentablemente está pasando incluso en el mundo liberal libertario. Últimamente lo estamos viendo que muchas personas están siguiendo al líder, vamos a decirlo así, Sí. al líder sin analizar todo. Están absorbiendo todo, no analizando todo. Absorben y aceptan y este es el futuro de nuestro país y hay que pelear y no importa quién y no importa cuántos valores tengamos que vender. No, así no funciona. Ahí te estás volviendo fanático y en lugar de ser un león, te estás convirtiendo en una oveja. Claro. Hay que seguir ideas, no personas. Hay que seguir ideas. Y me estaba acordando un poco, bueno, como para ir terminando, esta cuestión que es más como del subconsciente, porque escuchamos a gente que todo el tiempo predica, si se quiere, la cuestión esta de no al verticalismo, de vuelta, mencionando el tema del podcast, no al fanatismo, no al personalismo, pero en el accionar de esas personas vemos todo lo contrario. Y, o sea, es la contradicción en sí misma. Y, o sea, ¿qué se puede hacer con eso? Porque vos escuchás a esa persona o ese grupo de personas que te traen de alguna manera ese mensaje democrático, el mensaje pro ideas de la libertad, te hablan hasta de los beneficios de el valor de la propiedad privada, de la libertad, bueno, obviamente de la cuestión esta de con respecto a la política, ¿no? Siempre hablando ahora, tratando el tema de la política.
la baja de impuestos, pero al momento de accionar o al momento de tener que actuar prácticamente en automático, ves que la persona demuestra todo lo contrario. O sea, prácticamente se le podría denominar el peronismo 2.0. No sé si ustedes en algún momento, no, obviamente no lo van a mencionar, pero exactamente qué momento, pero si en algún momento han visto alguna actitud parecida o similar a esa. Vos decís de decir una cosa y hacer otra. Claro. En términos de la política, actualmente. Bueno, yo reciente me acuerdo patente cuando se votó el acuerdo con el FMI, por ejemplo, que la oposición en general decía que estaba mal el acuerdo y sin embargo votaron a favor la mayoría. Entonces, literal, lo decía en el momento que se estaba votando. Cada uno tiene un tiempo para expresar, digamos, y después va a hacer el sufragio, vamos a decir, ahí en diputado. Muy pocos de lo que decían que estaba mal votaban en contra, aparte. Y eso justamente está visto porque no siguen por ahí lo que ellos creen, sino lo que les dicen, ponele de su partido o quien sea. Se termina generando una votación en bloque. Claro, pero puede ser también. Pero la cuestión es la siguiente. Y por ahí el análisis que yo a algunos de ustedes ya les dije, y por qué yo considero que el personalismo, más allá de lo destructivo que es para el individuo, por qué es destructivo en la política, en el sistema político actual, al menos acá en Argentina. Porque justamente viendo eso que pasó con, por ejemplo, el acuerdo con el FMI en diputados, podemos decir que en realidad no hay democracia, sino que es más bien partitocracia. Los que deciden, como se hace en bloque, se decide por partido la cosa. Entonces depende del partido que esté en el poder, es lo que se decide. Ahora, ¿qué pasa si el partido es personalista? Si el partido es personalista y hay partitocracia, lo que dice una persona es lo que gobierna. ¿Se entiende? Y nosotros tenemos la separación de poderes. Tener el Ejecutivo que sí, está nucleado en una persona que es el presidente. ¿Qué pasa si además su partido gana en diputados? Tenés 2 de 3, ejecutivo y legislativo. Y ahí se terminó la república. Claro. Hasta ese punto es por nocivo. Por las dudas, cuando no hay república, hay un poder absoluto. O sea, se podría convertir en una dictadura relativamente fácil. Sobre todo si tenés un personalismo muy arraigado. Yo lo tiro, cada uno piénselo. Claro, o sea, acá se trata de poner ejemplos y llegar a conclusiones de lo que lo potente que es esto, digamos. O sea, empezamos hablando de lo nocivo para el individuo, pero para la sociedad misma termina siendo crucial. Así que bueno, sobre esto que mencionamos, que intentamos desarrollar, no sé si alguien quiera sumar alguna opinión o tema, algo que le haya quedado en el tintero. Yo, como para cerrar, es que hay que tener un pensamiento crítico y tratemos de evitar seguir ciegamente cualquier ente. Hay que pensar por uno mismo. Joel, ¿algún tipo de conclusión para nuestros oyentes? Y como conclusión también voy a dejar un consejo como lo dejó Juan Ignacio. Analicen todo, retengan lo bueno. No sean seguidores ciegos de una persona, fíjense lo que esa persona dice, cómo actúa también, porque a veces una persona puede decir cosas muy lindas, pero sus actos dicen totalmente lo contrario. Como por ejemplo, vamos a suponer un candidato que hable de la democracia
y el orden espontáneo y maneje un sistema totalmente verticalista. Así que tengamos cuidado con esto, tengamos cuidado con aquellas personas que dicen ser liberales libertarias o estar a favor de las libertades del individuo y termina siendo un colectivista, porque eso, si vamos a la historia, en ningún momento llevó a algo bueno. Terminó en dictaduras, grandes masacres y cosas malas. Eso es lo único que voy a decir. Gracias, Joel. Bueno, yo me voy a despedir simplemente con la idea de que si por ahí sos liberal o libertario y no estás escuchando, lee a Rothbard, pero también lee a Marx. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Podcast número 2 de Rotas Cadenas. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.